Bienvenidos a todos, muchísimas gracias porque lo cierto es que todas estas tertulias las hacemos en un tiempo récord y sois capaces de hacernos un hueco en vuestra agenda, lo cual es una maravilla y muestra un poco el compromiso que estáis haciendo con toda la comunidad, ¿no? Entonces, sin más dilación, el primer tema que nos gustaría tratar desde Venture City es entender un poco cuál es vuestra visión con respecto a la crisis, ¿no? O sea, mientras el coronavirus o el COVID-19 continúa su marcha por todo el mundo, ya atacando también a países en vías de desarrollo, ya no solo los gobiernos precisamente establecen sus medidas sanitarias probadas muchas veces en otros países para detenerlo físicamente, realmente con el distanciamiento social. Empezamos a ver cómo la crisis económica también se contagia, ¿no? De alguna manera se contagia incluso más rápido que la propia enfermedad, hasta el punto de que algunos empiezan a hablar ya de recesión, ¿no? Parece que aquí todavía no hay un consenso absoluto. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Pero en cualquiera de los casos, lo que todo el mundo está de acuerdo es en que es una crisis económica fuerte, ¿no? Y las dudas luego son, oye, esto es una crisis en forma de V, es una crisis en forma de U, es una crisis en forma de L. De forma general, va a afectar a toda la economía o a algunos sectores en particular. Entonces, mi primera pregunta sería hacia esta perspectiva, ¿no? Para vosotros, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo o qué tipo de crisis está por venir? Y una de las preguntas básicas que todo el mundo se hace es ¿cuánto tiempo creéis que va a durar esto? Ya los Bueno, dejo. Voy a sacar la slide primero. bueno, sí, Pilar, Ya habéis visto que empezamos con preguntas fáciles. sí, ¿no? Súper. sí. Vamos a sacar la bolita de cristal. No, a ver, es un tema difícil porque obviamente esta crisis económica se está derivando por una crisis sanitaria y al proceder de un virus desconocido que de alta carga vírica y de alto componente de transmisión, ¿no? Entonces, es muy difícil saber exactamente la trascendencia que va a tener en la economía, sobre todo en cuanto a su duración. Hemos visto que en Asia hoy anunciaban que mañana, donde salió el foco, después de 58 días, van a empezar a abrir la circulación de las personas allí, ¿no? Son 8 semanas. Entonces, en Asia pues están hablando entre 8 o 9 semanas. Aquí es verdad que en Europa, en el mundo occidental, las medidas se han tomado más tarde y menos drásticamente que allí, con lo cual previsiblemente la duración será, desde mi punto de vista, mayor, ¿no? Que esas 8 o 9 semanas que se está moviendo en China, en Corea del Sur, que el mundo occidental probablemente sufra más semanas en cuanto a la crisis sanitaria. ¿Esa crisis sanitaria cómo se traduce en la económica? Pues obviamente depende del sector, porque hay actividades que se pueden prestar de forma como de teletrabajo a distancia, y hay sectores que se van a ver muy beneficiados, como son todos los digitales, como el fintech o la ciberseguridad o la inteligencia artificial para análisis de los datos, o health tech también, pero obviamente hay otros sectores que van a sufrir muchísimo. Entonces, en cuanto a la duración de la misma, pues yo creo que depende fundamentalmente de las medidas que coordinadamente tomemos todos los países. Yo creo que no se puede salir de ellas sin apoyo institucional y apoyo público, tanto desde la Unión Europea como cada uno de los países y de Estados Unidos, obviamente, del gobierno de Estados Unidos, de su Reserva Federal, igual que aquí el Banco Central y los fondos estructurales de la Unión Europea. Y sin esa acción coordinada, yo creo que la crisis puede durar bastante más. Tenemos una ventaja que por el momento no ha llegado la crisis al sistema financiero ni al sistema de pagos, y eso es una ventaja que si logramos que no llegue ahí, nos permitirá salir más rápidamente, tener una recuperación más rápida y que la crisis sea más una U que una L, como se comparaba con la Gran Depresión que hubo en su día. Yo en una V no la veo porque ya me gustaría, pero básicamente no la veo porque es verdad que los efectos no los... estamos viendo los primeros efectos, pero no los segundos efectos que pueda tener esta crisis, ¿no? Y yo creo que siendo prudentes probablemente sea con una U, siempre y cuando existan esas medidas.
por parte de todos los gobiernos y para mí tienen que ser coordinadas. No puede ser un país aislado de otro porque la economía es global y nos afecta a todos. ¿Cómo lo ves, Laura? Bueno, yo un poco con lo que decía Pilar. Yo creo que en mi caso yo distinguiría entre las compañías del sector tradicional y las compañías del sector tecnológico. ¿Por qué? Porque los emprendedores del sector tecnológico estamos acostumbrados a vivir en crisis continua. Siempre hay algo, o nos falta capital, o nos falta el talento, o hemos mal calculado por aquí, o hemos mal calculado para allá, ¿no? Evidentemente, esta situación es absolutamente impredecible en cualquiera de los escenarios que uno pueda factorizar, pero lo que sí que los emprendedores tecnológicos estamos demostrando es que inmediatamente nos adaptamos a la situación y podemos intentar seguir con el día a día de nuestras operaciones mucho más ágilmente que una compañía tradicional. Yo tampoco creo que esta crisis sea una V, desgraciadamente, más nos hubiera gustado. Creo que va a ser una U en una serie de sectores no directamente impactados y desgraciadamente va a ser una L en muchos sectores demasiado tradicionales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco lo que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando se quedara? Mirad, yo estoy viendo en Estados Unidos y en otros países la interacción de las distintas instituciones y demás para ayudar. Nosotros en Europa tenemos una suerte, aunque seamos lentos, aunque lleguemos tarde, aunque pasen tantas cosas, tenemos la suerte que siempre tenemos un apoyo de un sector, del sector institucional, público, social, que no se cuenta en otras partes del mundo, simplemente porque es que están fuera del sistema. Entonces, cada vez que nosotros miramos una compañía para invertir en España, prácticamente todas tienen un ENISA. Prácticamente todas. Y eso, sinceramente, o sea, yo ahora estoy viendo muchísimas quejas, muchísimos tal. Evidentemente que NISA podría ir más rápido, evidentemente que el CDT podría ir más rápido, pero es que, señores, hay tanto follón en el back office que más nos gustaría a todos nosotros que todos pudiéramos ir más rápido. Entonces yo creo que hay el primer principio que tenemos que entre todos valorar es sosiego, el principio del sosiego, y darnos a todos tanto a los fondos de inversión como el nuestro, como a las grandes instituciones como vosotros, como la propia Unión Europea, que se nos dé un voto de confianza porque la gente está sin dormir, igual que en las startups estamos sin dormir, para intentar de alguna manera poder resolver esto de la mejor manera, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que nos permitáis que nos durmamos en los laureles, ni muchísimo menos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo esto es mucho más difícil de lo que parece y que hay que tomar decisiones sensatas con sosiego para poder ayudar a medio o largo plazo de una manera mucho más ágil. Recuperaremos el tiempo que quizá ahora parece que se ha perdido gracias a tomar decisiones con cierta sensatez. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que me toca a mí. Buenas tardes, gracias Laura y Andrés por organizarlo. Encantado de saludaros al resto, ¿no? A Pilar, a Carlos y a todos los que nos estáis viendo. Iba a decir escuchando, pero viendo, ¿no? Porque parece que hablamos, pero se nos ve. Y ya casi por alusiones, Laura, que has dicho y efectivamente, bueno, has comentado una parte importante, ¿no? Que es todo el apoyo institucional que tenemos en Europa, que tratamos de representar, además, los que estamos aquí esta tarde, ¿no? Y toda la red que hay alrededor, no solo el apoyo institucional, sino la red civil, social, etcétera. Eso es competitividad. Aparte de una gran ventaja para nuestro estilo de vida y nuestro bienestar, que no debemos olvidar, es para mí uno de los elementos de competitividad más importantes, sin duda, que vamos a tener en los próximos tiempos, ¿no? Y que nos hacen también atractivos y creo que lo vamos a seguir siendo para que venga el talento. Respecto a la crisis que decía, yo creo que Pilar lo ha resumido bien, ¿no? Evidentemente esto es una crisis coyuntural, no es una crisis como tal de origen económico, ni financiero, ni, en fin, de otro tipo, sino sanitario. Esto se nos había olvidado. No es la primera ni por desgracia, me imagino que sea la última en la historia de la humanidad. Las ha habido muchísimas, ¿no? Y
y se nos había olvidado porque llevamos 100 años sin vivir una, ¿no? Nos ha tocado vivirla, por lo tanto tiene una base coyuntural, pero es verdad que cae en un terreno de cambio muy grande, ¿no? Llevamos mucho tiempo todos hablando del cambio, de la transformación digital, de la sostenibilidad, de cómo está cambiando todo, y entonces digamos que la incertidumbre pues se hace un poco más grande, ¿no? Pero bueno, yo veo también que será efectivamente coyuntural. Siempre dependiendo, pues efectivamente, de cómo vayamos saliendo nosotros, qué medidas se tomen, por un lado en nuestro terreno de juego, que es el europeo, por otro lado en todo el terreno de juego global. También es muy importante ver cómo afecta esta crisis al resto del mundo. Hemos visto, no diría Asia, diría una parte de Asia, ¿no? muy avanzada, porque China ya es primera potencia en muchos aspectos, Corea del Sur, pero nos queda ver qué pasa en otra parte de Asia, nos queda ver América, es fundamental ver qué va a pasar con América, por ellos evidentemente, pero por el impacto que tengan en nosotros también, ¿no? Y nos queda ver África, es decir, está todo muy conectado, esto va a ir pasando, evidentemente la crisis sanitaria en todo el mundo, pues yo creo que en todo el mundo, en España pues saldremos antes, evidentemente, a ver cómo se hace el desescalado y demás, pero en todo el mundo nos va a llevar pues fácilmente un año y pico hasta que haya una vacuna y se vaya corrigiendo. Y en ese tiempo, pues como en todas las crisis, momento de cambio, momento de repensarse muchas cosas y momento en el que algunas empresas que estuvieran, digamos, más flojos, por ser coloquial, pues no van a poder superarlo, o sectores más delicados, más clásicos, a lo mejor, bueno, depende, no tanto tan clásicos, ¿no? Siempre se nos olvida a veces sectores agro y ahora mismo es la industria que más está funcionando, ¿no? Vamos todos a la compra. Entonces, cuidado también con dónde ponemos el foco y la mirada de la innovación, porque es muy poliédrica en ese aspecto, ¿no? Pero sí, efectivamente, habrá empresas que no puedan superarlo y que se queden en una L, como decía Laura, y habrá otras que en general, pues bueno, pasen un mal momento y si lo hacemos medianamente bien, las instituciones y también las propias empresas y el sector privado, pues será una U, ¿no? Será una U, pero, como digo, dentro de este contexto de cambio generalizado, y bueno, pues que nos va a definir para mucho tiempo, ¿no? En los próximos años. Eso es también importante decirlo. Carlos, ¿tú qué piensas? Perdonad, soy el último. Yo quería enfocarlo, quería verlo desde dos puntos de vista. El primero es desde la dimensión humana. Hay una parte de dimensión humana de esta crisis que es terrible y que nos impacta a todos. Pero esa misma dimensión humana que tiene un lado muy negativo tiene un lado muy positivo y es que saca lo mejor de todas las personas. Esta mañana hablábamos de cómo una empresa en Alcorcón que fabrica 50 respiradores al año se ha aliado con una empresa de Alcalá de Henares para fabricar 100 al mes. O sea, sin ningún aliciente más que el decir vamos a salir juntos de esta crisis. Esa dimensión humana es importante. Pero me vais a perdonar, a mí me gustaría, yo soy un optimista patológico y en este caso me gustaría demostrarlo una vez más. Yo tampoco creo que vayamos a salir de nube, creo que vamos a salir de nube, pero sin embargo creo que esta crisis tiene una dimensión de oportunidad absolutamente tremenda. Coincido al 100% con Pilar y con Laura. Como no puede ser de otra forma, tenemos un sector público que es capaz de apoyar la iniciativa. Todo el mundo tiene una ENISA, todas las startups tienen una ENISA. Muchísimas startups están financiadas por CEDET y hay muchísima financiación pública. Pero realmente, si lo pensáis, lo que esta crisis significa es un cambio de paradigma. Nos han impuesto un cambio de paradigma de cosas que estaban latentes y que no terminábamos de cambiar. De repente, el 100% de las empresas españolas, obviamente no del sector transformador o manufacturero, están teletrabajando, cosa que era absolutamente inviable hace 6 meses. Nos estamos dando cuenta de que hay formas distintas de hacer cosas. Esto para mí es una discontinuidad absoluta. Nos han roto las formas tradicionales de hacer las cosas. Y esto significa que hay cientos de oportunidades para nuevas empresas, para startups y para grandes empresas de hacer las cosas de forma diferente y de inventarse cómo cambiar el statu quo.
de repente hemos descubierto un mundo virtual casi perfecto, en el cual el nuevo normal va a ser muy diferente del antiguo normal. Y creo que lo que hay es un espacio absolutamente gigantesco para la innovación, tanto de startups como de empresas consolidadas. Y gracias a Dios tenemos ese sector financiero público que es capaz de apoyar esa innovación. Aprovecho y doy la bienvenida a Isidro y le presento que, en primer lugar, es de Burgos, entonces eso ya le da una ventaja sobre el resto de ponentes. Ya lo siento para Pilar, Laura, José y Carlos. Ahora le hemos perdido justo en cuanto lo he dicho, se nos ha escapado. Se nos ha caído, ¿no? A ver, se ha caído, sí, no está por ahí. No, no soy yo, ahora conecto la cámara. A ver. Bueno, le damos ahora... La mafia burgalesa. Vamos a organizar, sí. Sí, pero se nos ha caído en cuanto lo he dicho, o sea, que no te creas Sí. que... Bueno, si queréis pasamos a la siguiente pregunta mientras se vuelve a incorporar. Fíjate, Pilar, habéis hablado un poco todos, ¿no? De que esto es una crisis global y que la respuesta tiene que ser global, ¿no? Y es verdad que una crisis, por definición, es muy difícil verla venir. De hecho, el principal problema que hemos tenido en los últimos meses, no estoy hablando de 2 de 3, sino probablemente de 12 o 18, es que cada mes o cada semana estábamos hablando de cuál era la crisis que iba a venir, ¿no? La crisis de deuda, la crisis de la guerra comercial, los tipos de interés tan bajos, ¿no? O sea, en el fondo, y en The Venture City lo comentábamos en verano, en el verano pasado, oye, ¿qué tipo de crisis vamos a tener y vamos a pasar, ¿no? Pero esta crisis sí que tiene una peculiaridad con respecto a otras crisis, y es que se ha originado sanitariamente en China, ¿no? Y de alguna forma hemos ido viendo un efecto contagio ciudad a ciudad, país a país y continente a continente, ¿no? Y la parte económica está siendo similar, ¿eh? Según hablamos con compañías en una u otra región desde Venture City, vamos entendiendo que, oye, estos tipos de Brasil o estos tipos de México están entendiendo ahora que se les va a parar la economía, ¿no? Entonces, a este respecto, y habéis hablado de que la respuesta tiene que ser global, ya habéis hablado de Europa y España, pero probablemente sea global a un nivel mucho mayor, ¿no? ¿Qué tipo de cambios creéis que se pueden producir? Oye, pues, bueno, os dejo vosotros, no os doy ideas de respuesta, pero entiendo que sabéis por dónde voy, ¿no? ¿Qué tipo de cambios se van a producir? Y si creéis también que nos debemos empezar a fijar en Asia o en China, concretamente. Isidro, ya has vuelto. Lo hemos conseguido. A ver. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Perdona, es que justo cuando estaba presentándome me he quedado sin batería en el otro dispositivo y me he ido aquí al teléfono móvil, ¿eh? ¿Verdad? Porque estamos todo el día con videoconferencias y de manera. Veo ahí a muchos amigos. Hola, José. He visto también por ahí antes a Laura. Bueno, Carlos, está Pilar. A Pilar. Bueno, muy bien. Estoy un poquito fuera de contexto porque vengo de, sabes que estamos con el hackathon que estamos haciendo a nivel europeo y estoy liadísimo, pero contadme un poquito qué es lo en qué puedo contribuir. Ya, justo ahora estábamos hablando del tema de cómo pensamos que esta crisis se debe responder, si se debe responder globalmente, no solo Europa y España, sino algo probablemente mayor. Y al mismo tiempo, si creemos que existe solución, o nos debemos empezar a fijar en países en China, en Asia, en países en Asia como China, por ejemplo, en las medidas que están adoptando económicamente, ¿no? No solo las sanitarias, que evidentemente nos estamos fijando en ellos, claramente, en qué es lo que han ido haciendo bien, qué es lo que han ido haciendo mal, y nosotros intentar replicarlo, sino sobre todo en las económicas, ¿no? ¿Creéis que hay algún cambio que hasta ahora no estábamos viviendo o va a seguir la cosa como hasta ahora? Déjame, Andrés, antes de que contestes, Isidro, a todos los que nos estáis escuchando, que ya hay 134 personas, deciros que de verdad que es un privilegio poder contar con todas estas personas en esta sesión, cada uno de ellos en el área que dirigen y por el que seguro que van a tomar decisiones con sosiego, como decíamos antes. En el caso de Isidro, Isidro es un español en Bruselas, en la Comisión Europea, que no os podéis imaginar con el cariño y con la dedicación que él
está empeñando por de alguna manera poner los ecosistemas de innovación europeos mucho más adelantados que otros ecosistemas de innovación a nivel internacional. Entonces yo creo que tenerle hoy aquí, tanto localmente a las instituciones, ENISA, CEDETI, como a la Unión Europea, a la que tú representas hoy, es para todos nosotros los emprendedores un lujo. Isidro, te vamos a exprimir. Bueno, muchas gracias, Laura. Y para mí es un placer estar con vosotros siempre. Venture City estáis siempre muy innovadores y haciendo y contribuyendo mucho también al ecosistema europeo. Bueno, yo contestando a la pregunta que me hacía antes Andrés sobre el futuro y lo que se puede hacer a nivel económico, pues la verdad es que no te sabría decir. O sea, está claro que esto ha cambiado mucho, que nadie nos lo esperábamos. Aquí en la Comisión Europea estamos todos teletrabajando. Cuando había funcionarios que en la vida habían teletrabajado y se negaban a teletrabajar como animales panza arriba. Entonces, de repente ahora estamos teletrabajando, nos damos cuenta que a lo mejor somos más eficientes. La primera 2 semanas no, pero ahora yo creo que estamos empezando a ser más eficientes que antes. Las reuniones son más cortas, menos bla bla y más hacer cosas concretas. Y no lo sé el impacto, desde luego a nivel de administración pública a nivel europeo, yo creo que va a ser muy, muy importante. Vamos a lo mejor a centrarnos más en el bottom line. Sigue habiendo algún procedimiento, pero mucho menos que teníamos hace 3 semanas. Hay que informar a la gente, pero ya no lo veo yo tan formal. No sé si luego volveremos a los viejos hábitos, pero desde luego creo que a corto plazo desde luego ha tenido un impacto muy positivo y seguramente que a medio plazo seguramente también lo tenga. En cuanto a las empresas, pues yo creo que esa digitalización que se hablaba, que había que hacerla, que yo siempre decía que era el pasado, que eso ya, el que no estuviera digitalizado ya que se olvidara, ¿no? Pues yo creo que esas empresas se dan cuenta que tienen que estar súper digitalizadas. Eso es la base, como el tener el agua corriente o la electricidad en las empresas o en las casas, estar digitalizado y hoy es que es lo mínimo, ¿no? Y me comenta mi prima que mi primo es funcionario allí en Burgos y que sin embargo él sigue yendo todos los días a la oficina y que los funcionarios allí en Burgos se han turnado, una semana van uno, otra y otro. O sea, cada 3 semanas vuelven, ¿no? Porque aparentemente no tienen laptops y los medios para teletrabajar, ¿no? Es impresionante, pero es así, ¿no? O sea, que la administración pública, que yo pensaba que estaba toda digitalizada, y digitalizada me refiero también que todos tenían portátiles y como nosotros en la comisión, que tenemos, puedes ir con tu móvil o con tu iPad y te instalan todas las cosas para que puedas teletrabajar desde casa, etcétera, aparte del laptop, lógicamente, de la empresa. Y aparentemente no es así, pues la administración pública también tiene que hacerlo. Yo sé que la agencia tributaria, por ejemplo, es súper moderna en ese tema, pero yo no sé si a efectos de los funcionarios habíamos llegado ahí. Entonces, tanto que se habla de compaginar trabajo y vida, etcétera, desde luego, si no se teletrabajaba, me parece imposible hacerlo. Entonces, yo creo que esto ha sido una llamada de atención para todos. Como todo en la vida negativo, muy negativo como esto, tiene cosas positivas. Y yo creo que, desde luego, la administración pública va a cambiar mucho. En las pymes, que a lo mejor alguna todavía se resistía a digitalizarse, se va a dar cuenta que tiene que hacerlo, porque además esto no se acaba en un mes. Hasta que haya una vacuna dentro de 18 meses o 17, vamos a estar así, cada 2 o 3 meses volveremos un poquito más estricto, menos estricto, pero está claro que a la situación normal no vamos a volver hasta dentro de por lo menos 18 meses cuando haya una vacuna, ¿no? Con lo cual, el que no esté digitalizado, estoy seguro que todos los empresarios, hasta el más pequeñito, ahora tienen como prioridad número 1 digitalizarlo todo. ¿Y eso qué impacto va a tener? Pues hombre, en el medio ambiente, desde luego a corto plazo va a tener un impacto positivo, yo creo muy positivo, en efecto de que se va a reducir bastante, bueno, ya lo vemos cómo está, hombre, no vamos a estar así porque no queremos volver a estar en esta situación toda la vida, un poquito de contaminación, creo que a cambio de poder salir a la calle y demás, pues está bien, pero desde luego yo creo que la gente se va a dar cuenta que a lo mejor no hace falta ir a trabajar todos los días a la semana, a lo mejor con 2 o 3 días que vayas y esté todo el equipo junto es suficiente y el resto del tiempo se puede teletrabajar. No sé cuándo en España, pero la gente que trabaja en servicios como nosotros en Administración Pública lo podemos hacer prácticamente el 80% online.
Con lo cual yo creo que los hábitos de la gente del día a día también va a cambiar mucho. Esperemos que tenga un efecto positivo en la España despoblada, aunque ahora me consta que están cerrando los pueblos para que no vaya nadie allí a contaminar. Oigan, imagínate, si va alguien allí y trae el coronavirus a un pueblo de 300 personas, que son los 90% mayores de 65 años, pues en ese pueblo no queda nadie, claro. Entonces, que nadie vaya ahora, pero luego yo creo que puede tener un efecto positivo, que la gente dice, bueno, pues es verdad, porque me tengo que ir yo a tragar 1 hora o 2 horas diarias de tráfico cuando puedo trabajar en mi pueblo tan tranquilo, ir 1 día o 2 días a la semana, ¿no? O sea, yo creo que sí, que los cambios van a ser muchos, y a nivel de administración pública y de presupuestos y de políticas, pues tenemos que adaptarnos también a esto. La respuesta corta es no lo sé, me da la sensación de que van a ser muchos los cambios y cómo va esto a modificarse, pero está algo tan nuevo y tan radical y además que está aquí para quedarse, no se va a ir en un mes ni mucho menos, que no te sé contestar, Andrés. No, pero es muy paro aquí y me voy a buscar un cable, que veo que también el iPhone lo tengo con 1% de batería. No sé cómo. Es un desastre. Vale, no te preocupes. Pero fíjate, es muy buen punto porque, y si quieres hacer una pregunta a todos, que al final es una de las grandes dudas que tiene el mundo, o sea, el ecosistema ahora mismo, ¿no? Es, oye, ya hemos empezado a ver los efectos negativos de la crisis, ¿no? La semana pasada en España 830.000 parados nuevos, no empezamos todos a tener ya amigos y conocidos que están en una situación de ERTE o de paro directamente de un día para otro, ¿no? Y eso es muy preocupante, pero también lo que nos preocupa mucho es cómo vamos a asegurarnos que somos capaces de competir dentro de 8 o 10 años, ¿no? Porque al final el Cabify del 2030 está empezando a crearse hoy en día, ¿no? Y son startups y son compañías innovadoras, ¿no? O el Globo o el Spotahome de dentro de 7, 8 años es, oye, que el fundador está empezando a montar. Entonces, aquí la pregunta para todos sería, ¿qué tipo de acciones estáis tomando a cabo para ese medio y largo plazo, ¿no? Para que no seamos, no solo, porque obviamente es urgente y hay que solucionarlo, ¿no? Pero no solo reduzcamos ese problema que estamos teniendo en el corto plazo, sino sobre todo que seamos capaces también de ganar en competitividad, que precisamente el CDT, que si ayuda a la innovación, pues es en lo que está enfocado, ¿no? Entonces, ¿qué medidas estáis lanzando desde ahí para atajar esta situación? Estás en mute. A ver, ahora ya estás, en teoría. Ya he puesto, ya. Dos palabras claves que ha dicho Isidro y luego enlazo con las actuaciones. Una es el tema de que es a medio plazo, no solamente medidas a corto plazo, que tú también las has señalado, Andrés. Y además, en cuanto a las acciones, yo supongo que se tendrán que replantear cómo funciona la administración, los presupuestos, las líneas presupuestarias donde focalizan la intensidad de la liquidez que hay de cada una de las instituciones, ¿no? Dentro del CDTI, como conocéis, hay tres tipos o yo diría 3 vectores que utilizamos para que no se pierda ese tejido empresarial español innovador. Uno son ayudas parcialmente reembolsables, que bueno, son como unos préstamos, pero una parte no se tiene que reembolsar si se cumplen una serie de hitos, a tipos de interés obviamente más atractivos que los que da la banca. Luego tenemos una parte de subvenciones y luego tenemos una parte que es la de capital, que la hacemos a través de la sociedad de capital riesgo que tiene el CDTI, 100% del CDTI que se invierte. Entonces, en todas esas 3 líneas de actuaciones, el CDTI ha puesto, como consecuencia de esta crisis, ha modificado sus actuaciones, ¿no? Para intentar apoyar a todo el tejido empresarial español y que no nos encontremos con un vacío por culpa de esta crisis. En las ayudas que son parcialmente reembolsables, pues ahí, por ejemplo, a los proyectos que ya estaban en marcha, lo que se les ha permitido es, por ejemplo, si tenían que devolver, la parte que tenían que devolver, esos cobros o esas amortizaciones que tenían que hacer, pues por lo menos darles un margen de otros 4 meses, que si esto se prolonga se volverá a estudiar, o sea, no tengan que estar haciendo esas devoluciones en estos 4 meses. A partir del 30 de junio
pues se volverá a estudiar, ¿no? De lo que tienen del 14 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de alarma en España, marzo, abril, mayo, junio, pues que esos vencimientos los puedan hacer posteriormente sin cargo de tipos de interés adicionales ni nada, ¿no? Los plazos de ejecución de los proyectos que estaban haciendo, porque claro, se tienen que cumplir hitos para ver si realmente luego tienes la parte que no tienes que devolver. Pues esa ejecución, si estaba marcada, imagínate que tenías que ejecutar el proyecto en mayo, hacer un estudio clínico de algo, pues también se prorrogan los plazos de ejecución, con lo cual les permites a las empresas que ante esta situación puedan ir no teniendo que detraer de su liquidez para devolvernos, y en la ejecución, si tienen algún problema de suministros y demás, que también puedan posponerlo, ¿no? Luego tenemos las subvenciones, que esas son directas, y a raíz del COVID estamos pendientes de que nos lo aprueben la próxima semana. Bueno, es un acuerdo que va a la CDGA el viernes, una subvención que lo que se va a centrar en empresas que tengan que ver con productos relacionados con el COVID, ¿vale? Y es una subvención directa como cualquier otro tipo de subvención, pero va a ser muy rápida. Es por solicitud y cuando se acabe el importe que nos autoricen, pues se habrá acabado. O sea, no es con concurrencia competitiva, es presentar productos que tengan que ver para poder solucionar el COVID, no solamente al corto, sino en el medio plazo, ¿no? Y luego ya la última parte, que es la de capital, la sociedad de capital riesgo, que sabes se invierte y que hasta el de 2019 lo que hacíamos era participar con tickets en fondos, que estamos en 3 fondos semilla, en 10 fondos de venture capital y uno de private equity. Esa estrategia, ahí pues seguiremos participando en los compromisos que teníamos pendientes, y ahí serán los gestores los que decidan cómo apoyar con ese capital a las startups. Que en total son más de 280 empresas las que tienen invertidas, en las que participa Cedeti, siendo una inversora ancla en esos fondos. Y en la parte de coinversión, que es la nueva estrategia que hemos arrancado en el 19, coinvertimos con inversores privados, igualando. Siempre nos quedamos un poquito menos porque las compañías tienen que ser privadas, no públicas, ¿no? Entonces, vamos entre el 0,50 y el 0,90 de lo que un inversor privado profesional, como puede ser un fondo, como puede ser un corporate, que son oportunidades ahora mucho también de inversores de los corporates, les acompañamos en esas inversiones, ¿no? Hemos ya homologado a 49 inversores, hemos invertido ya en 22 compañías, un total de inversión reciente de unos 30 millones aprobados en los 2 últimos consejos, que han conseguido apalancar hasta 76 millones de inversión privada. O sea, dinero lo vamos a poner para las startups, lo que se necesite. Es más, la Sociedad de Capital Invierte estamos también pendientes, y que no creo que haya ningún inconveniente porque el dinero existe en el Cedeti para hacer una ampliación de capital dentro de la propia Sociedad de Invierte, en torno de 100 millones para poder seguir aportando y apoyando a los emprendedores. Luego también se están flexibilizando. Nosotros los acuerdos de inversión tenían unos criterios que los hemos flexibilizado a raíz de esta crisis. Antes teníamos que ir con un inversor una cantidad mínima, el inversor tenía que ir con una cantidad mínima de 500.000 o 250.000 euros, y ahora hemos permitido que sea la suma de inversores homologados la que acceda a esa cantidad. O sea, no es por inversor individual, con lo cual podemos llegar a más compañías, ¿no? También los procesos de aprobación de las inversiones van a recortarse. Antes eran un máximo de 45 días, ahora van a ser lo mínimo posible. El equipo tiene instrucciones de valorarlo 24 horas, 7 días a la semana. Y me van a llamar negrera, pero más o menos es lo que hacen. Y luego, pues, los consejos que se celebraban antes mensualmente, pues, cuando se necesiten para poder aprobar las inversiones. O sea, vamos a estar ahí apoyando al emprendedor todo lo posible a nivel capital, pero también a nivel de ayudas parcialmente reembolsables. Ahí, luego también, ahí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, no sé si lo preguntarás más adelante o no, es para el tema de riesgo. Hemos creado un fondo de provisiones técnicas que nos permite conceder las ayudas, los préstamos, sin pedir, relajando mucho las garantías.
Es decir, a las pymes podemos darles préstamos hasta las pequeñas de 500.000, las medianas de 1 millón, las mid-caps de 3 millones, sin pedir garantías. O sea, estamos intentando apoyar lo máximo al emprendedor y a las empresas innovadoras. Eso sí, el FLETI, como no sean empresas innovadoras y que tengan I+D+I, no, no entramos. No, la verdad es que es una batería. Voy a decir una cosa. Sí que hemos recibido de algún... al final, lo de pagar las cuotas ahora mismo está siendo un dolor para muchos fundadores. Están con mucho problema ahí. Y ahí, en este caso, CDT, la verdad es que lo está agradeciendo, por lo menos muchas compañías las que tenemos nosotros, que siempre son de innovación. Perfectamente están viéndolo como un quick win muy apetecible. Sí, nosotros hemos adoptado esa porque en cuanto fue la alarma sanitaria el día 14 de marzo, esas medidas las hemos puesto en una semana en marcha. Y entonces, si esto se prolonga, pues obviamente contemplaremos la posibilidad de también ampliar esos plazos y esas condiciones y mantenerlas más en el tiempo. Muy bien, sí. Bueno, si me permitís, recojo un poquito también a partir de lo que ha dicho Isidro, que sí que es así, ¿no? Hay cuestiones y hay efectos que son directos y que van a serlos. A la digitalización ya esta situación obliga a todas las empresas a que avancen y luego hay un efecto importantísimo, ¿no? Y yo creo que nos ha vuelto a recordar la gran importancia de las instituciones, ¿no? Y de la capacidad que tienen para dirigir y para orientar también en muchas cuestiones la sociedad y, por supuesto, la economía. Y en ese sentido, como decía antes Pilar, pues habrá que ver hacia dónde se dirigen los presupuestos, todos los presupuestos europeos, los presupuestos españoles y los de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que es evidente es que tendremos en ese aspecto una economía mucho más enfocada, que por otra parte es la única posibilidad de competir en un mercado donde los grandes actores tienen ese tipo de economía, como es Estados Unidos o como China, ¿no? Dicho esto, recogiendo esta parte, entrando en las medidas concretas, pues bueno, ENISA, lo habéis dicho vosotros antes, es la entidad de referencia para startups, ¿no? en España. En ese aspecto lo somos porque, bueno, principalmente tenemos un préstamo participativo que, como conocéis, no pide avales ni garantías, no diluye capital, tiene periodos de carencia altos, siempre coinvierte y, por lo tanto, pues tiene unas ventajas muy adaptadas a las startups, muy en línea también con parte de lo que ha puesto en marcha KF Capital en Alemania o BPI Funds en Francia en uno de sus tramos, ¿vale? Hay otras cuestiones que son similares a lo que puede hacer ICO o, por supuesto, a lo que puede hacer CDTI, que es el gran impulsor aquí de la I+D, sobre todo, ¿no? También de la innovación, pero como siempre hablamos, pues más vinculada a veces al ámbito de investigación y desarrollo. En nuestro caso, nos siguen solicitando el préstamo a día de hoy. Comparado con el año pasado, tenemos un 93% más de solicitudes. El año pasado fue el que más solicitudes tuvimos de los últimos 20, cerca de 2.000. Por lo tanto, creemos que sigue siendo útil, ¿no? Nos lo siguen solicitando. ¿Para qué nos lo solicitan ahora mismo? Pues para 3 cuestiones que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenemos que apoyar, así recibía un poco el feedback, ¿no? Tanto de los Andes Hubs, de Barcelona Tech City, la semana pasada, de la Asociación Española de Startups, de otros tantos. Tenemos que apoyar a startups que están ya en el mercado, que están funcionando y que se han quedado un poco paradas, ¿no? en determinadas rondas de inversión ahora mismo, ¿no? El capital privado, que nos ha costado mucho en España despertar y que estaba despertando, es una de las cuestiones que tenemos que cuidar, ¿no? La principal utilidad que tiene ENISA en todo esto es ser efecto tractor y multiplicador del capital privado. Esa es la más importante, ¿no? Y por consiguiente tenemos que apuntalar esas empresas
completar rondas. El 25 o 30% de nuestra cartera son repetidores, en el buen sentido, nos piden más de un préstamo en ISA y aquí posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo para apoyarles a ellos. Por otro lado, y en segunda ocasión, tenemos también que, como segunda cuestión, tenemos también que seguir permitiendo que las nuevas startups nazcan, ¿no? Con pequeños importes, con pequeñas cantidades, capital semilla, sin pedir avales ni garantía. Es la única posibilidad que tienen algunas pequeñas startups de comenzar su periplo, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos una capacidad importante de redistribuir un poco la deuda en las empresas, porque muchas de ellas ahora mismo tienen que recurrir a las líneas ICO, fundamentales, también puestas en marcha por el gobierno, para tener liquidez, pero para poder seguir avanzando en innovación necesitan otro tipo de préstamo. Estos tres elementos son los que hacen que entendamos que ahora mismo el préstamo participativo en ISA es, si cabe, más útil todavía que antes y, por consiguiente, pues nuestro ministerio está trabajando y estamos ya en ello para poder prorrogar, en principio, las líneas que tenemos. Luego tenemos que ver cantidades, importe, como siempre, sabes que no es fácil, pero desde luego prorrogaremos lo que, como mínimo, lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Además de eso, tenemos una participación pequeña, siempre pequeña, porque no entendemos que seamos el instrumento para ello, pero sí estratégica en algunos fondos, también con carácter de arrastre. Y luego, en cuanto a medidas urgentes que se han hecho y se han tomado, pues hemos puesto en marcha unas condiciones de renegociación bastante mejores que nuestro marco general, ¿no? Teniendo en cuenta esta difícil situación, y a las empresas que nos lo están solicitando, hasta hoy nos lo han solicitado un 15% de nuestra cartera. Las pusimos en marcha mediante una instrucción de la Secretaría General de Industria PYME el viernes 27 y hasta hoy, como digo, lo han solicitado un 15%. Bueno, por ahí quedará un poquito más a lo mejor, pero son empresas afectadas directamente por el COVID-19, perdón, y que tienen unas condiciones de renegociación mejores que las que tienen en otras circunstancias. Es verdad que esto, pues bueno, nos costó, como es lógico, ¿no? Y también, como explicaban otras instituciones, 10 días. Nosotros nos vamos en un mundo startup y a mí siempre nos dicen que somos más lentos, ¿no? Evidentemente somos más lentos que ellos, pero bueno, también les digo yo muchas veces que creo que es una tranquilidad que el dinero en ISA, que es tan mío como el de todos los que me estáis escuchando ahora, porque es dinero público, no dependa de lo que a mí se me ocurra, sea bueno o sea malo, ¿no? No puede ser así, ni debe ser así. De hecho, Laura apuntaba que tenemos unas instituciones que funcionan bien en Europa, entre otras cosas por esto, no conviene olvidarlo. Aún así, yo creo que hemos ido bastante rápido, pues en 8 o 9 días teníamos esta instrucción. En 7 días más hemos informado a toda nuestra cartera, los 3.000 prestatarios vivos que tenemos, vivos obviamente, en cuanto a riesgo, les hemos informado, el 15% nos lo ha pedido, ¿no? Está teniendo una acogida yo creo que buena, también guardando y salvaguardando la sostenibilidad de NISA, porque al final es patrimonio de todos, ¿no? Y es muy importante que siga siendo sostenible y que siga pudiendo aplicar este riesgo. Es verdad que a nosotros nos toca, por el core que tenemos y por dónde estamos, ser los que más arriesguemos, ¿no? en esta parte, en este tablero de instituciones públicas. Debemos hacerlo así, pero también, como por ser los que más arriesgamos, tenemos que ser también los que más cuidadosos somos en muchos aspectos, ¿no? A mí me gustaría apuntar 2 cosas que creo que son muy importantes para todos los emprendedores que nos escuchen. Una es que para nosotros que manejamos dinero privado, evidentemente es todo mucho más fácil, porque al final nuestro comité de inversión somos nosotros mismos como fondo, ¿no? Entonces hacemos los pasos pertinentes, pero más o menos en un plazo bastante razonable responder y hacer el envío del capital. Claro, que no se nos deje de olvidar nunca que vosotros manejáis dinero público y que el dinero público tiene consigo mismo una serie de responsabilidades muy diferentes a las que pueda tener yo
como inversora de Venture Capital, ¿no? Por otro lado, también decir, para que todo el mundo que nos escucha, hay pocas instituciones a nivel internacional que invierten tanto directamente en fondos, y ahí vemos todo en la cascada del flow del capital, como en compañía, directamente en startup. Y tenemos muchísima suerte que en España ambos dos, de alguna manera, tenéis esa flexibilidad, ¿vale? Y evidentemente estas nuevas políticas de tag along a otros inversores privados que vosotros, Pilar, acabáis de poner en marcha, a mí me parece espectacular y estoy convencida de que al final cada uno hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? El inversor privado detecta, hace el due diligence y demás, y vosotros acabáis aportando ese capital. Ahora yo tengo, por último, simplemente comentaros que nosotros en la Comisión de Innovación de la Unión Europea, que a mí me parece que estamos Ana Maikes y yo, las dos españolas, a mí lo que me ha parecido súper interesante, y quizá por eso las cosas en la Unión Europea están yendo más rápido de lo normal, es que la Comisión de Innovación está formada por investigadores, científicos, emprendedores, venture capital y funcionarios. O sea, es la primera vez, somos 22. Entonces, claro, en situaciones como esta, la cantidad de perspectivas de cómo hacer las cosas es tan rica que al final no va a ser el sesgo solo de un ente público o el sesgo solo de un emprendedor o el sesgo solo de un científico, ¿no? Entonces yo os animaría, porque creo que es muy importante que se conozca todo lo que hacéis, creo que os animaría a tener comisiones de innovación cada uno de vosotros o consejos en los que invitéis a distintos actores del ecosistema para que de alguna manera entre todos podamos ser embajadores de la buena labor que estáis haciendo y os empujemos evidentemente a hacerlo todavía mejor en situaciones como esta, ¿no? Yo una de las críticas que he visto en España es que muchas veces se pregunta a la gente inadecuada por su opinión en qué hacer en situaciones de estas, ¿no? Y al final, por eso todos nos desesperamos, porque digo, no, hombre, no, este melón no le preocupes, no le preguntes, que este es súper tradicional y te va a decir más de lo mismo. Pregúntales a todos estos, ¿no? Que son los emprendedores de la última oleada que han superado todas las crisis habidas y por haber, ¿no? Entonces yo creo que si de alguna manera el ecosistema emprendedor podemos contribuir de alguna manera a de alguna manera a ser embajadores de lo que vosotros ya venís haciendo y además a enriquecer la toma de decisiones, yo creo que eso agilizaría muchísimo el ecosistema. Pues tomamos el guante. Sin duda. Lo tenemos en cuenta, que nosotros, bueno, organizamos jornadas, se llaman los Viernes CEDETI, y ahí explicamos mucho de las actuaciones que tenemos y sí invitamos a gente a que participe. Así que tomo nota y intentaremos que vaya nos hemos quedado precisamente por este confinamiento y íbamos a hacer una sobre la capitalización de las empresas y la teníamos ahí en la agenda, así que cuando se acabe la retomaremos y cojo el guante. José, no te preocupes por el invitado sorpresa porque es parte de la nueva normalidad. Tenemos a nuestros hijos corriendo por casa, no pasa absolutamente nada. Y yo tengo al perro aquí fastidiándome también. No lo habéis visto, pero lo tengo aquí. El mío está por aquí, digo por nuestra parte, hablo ya en plural, no majestático, como podéis ver, sino puramente físico y paternal. Pues también, evidentemente, ya os decía que hemos hablado pues tanto con Barcelona Tech City como con la Asociación Española de Startups, estamos recogiendo la opinión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, ¿no? Bueno, hay que preguntar a todos, ¿no? O por lo menos escuchar a todos, eso es verdad. Y luego, pues, gran parte de nuestra capacidad de hacer las cosas bien es saber a quién hacer más y menos caso, ¿no? Unos me decían, oye, no inventemos nada nuevo, hagamos realmente un poco mejor y dotemos de más apoyo, ¿no? a lo que tenemos. Y bueno, yo creo que Pilar lo ha explicado perfectamente. CEDETI está haciendo un esfuerzo, son el gran impulsor de la I+D. Nosotros también adaptaremos un poquito más nuestro instrumento y bueno, pues tenemos ahí algunos elementos que vamos a seguir trabajando, como bueno, respaldarnos posiblemente también con instrumentos europeos y alguna otra cuestión para ir mejorando todo esto, pero siempre muy pegados en nuestro caso a todo el ecosistema emprendedor. Sabéis que
que nuestra gran virtud, lo más importante que tenemos al final son nuestros 600 prescriptores en el territorio, ¿no?, de España, y por consiguiente, pues eso lo seguiremos trabajando. Andrés, si me permites un segundo, yo quería hacer un comentario en relación simplemente a lo que Pilar nos ha comentado. Nosotros en Aiming trabajamos para muchos clientes de CDTI, para muchas empresas que quieren acceder a CDTI, trabajamos de una forma súper intensiva con CDTI y bueno, yo esto ya se lo comenté a Javier Ponce, pero el cambio que ha dado CDTI en 2 semanas en cuanto a la operativa, en cuanto a la dinamización de la operativa, en cuanto a la puesta en marcha de proyectos Fast Track y la aprobación de proyectos Fast Track. Nosotros en una semana hemos presentado 3 proyectos de grandes corporaciones por el método Fast Track que se han presentado y aprobado en una semana con financiación dentro del esfuerzo de COVID. O sea, yo quería darte la enhorabuena a ti y a tu equipo porque realmente habéis conseguido una transformación de cómo funciona CDTI. Lo habéis hecho súper startupero. Nos falta trabajar más con Enisa, pero José, ya hablaremos. Te lo agradezco muchísimo, pero es verdad, hay un gran equipo detrás de CDTI, hay 340 personas súper profesionales y que lo están dando todo. Es verdad que se aplaude a los sanitarios como no debe ser otra cosa, tengo una familia de médicos, pero tengo que reconocer que el equipo que hay en CDTI está trabajando 12 horas diarias para poder hacerlo todo y el fast track que comentas, sobre todo con los productos relacionados que tengan que ver con impresionante. Enhorabuena. Gracias. Se lo trasladaré al todo el equipo, que le dará mucho gusto también. A ver. ¿Sí? Andrés, no te escuchamos. No te oímos, Andrés. No te escuchamos. Bueno, si no, mientras Andrés recupera, yo creo que como ya hemos cumplido 1 hora, sería fenomenal hacer un pequeño resumen, cada uno de vosotros, de como los 10 mensajes clave o los 5 mensajes clave que queréis que todas las personas que nos están escuchando entiendan sobre lo que estáis haciendo en este momento para evitar de lo que trata, los 10 mensajes clave que cada uno de vosotros queréis, tanto Pilar por la parte de CDTI como José por la parte de Enisa, para que de alguna manera ahorrarles el tiempo. Ahora sí me oís, ¿no? Sí me oís. Pero sí. Perdón. Si queréis, para daros un poco de tiempo para pensarlo, es que íbamos a dar un poco de espacio antes de terminar a la audiencia. Vale, perdón. He visto que Jaime Aparicio ha levantado la mano. No sé si, Jaime, quieres hacer una pregunta, te voy a dar acceso para que puedas hablar. Vale, ya está, ya puedes hablar. Jaime. Si es que quieres, si no. Ahí estás, Jaime. ¿No? Bueno, pues nada. Te hemos perdido en el camino. Vale, pues nada, entonces vamos al punto que decía Laura. Mensajes que... está ahí, a ver. Ahí estás, Jaime. Jaime está Vale, Jaime, si quieres la pregunta, te oímos ya. ¿Ya? ¿Me oís? Sí, te oímos. Estupendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Andrés, por permitirme entrar. Mi pregunta iba a José Bayón en relación un poco al tema de Enisa, que ha estado comentando. Recientemente me ha llegado y he leído en las noticias que Enisa tiene paralizados los pagos, ¿vale? Los pagos que ya están concedidos. Pero también me han comentado que las revisiones de las solicitudes que está recibiendo Enisa se siguen revisando y demás. Entonces quería confirmar estos 2 puntos y en el caso de que efectivamente estén pausados los pagos a los solicitantes de Enisa, ¿cuándo se espera que se van a retomar de nuevo los pagos que ya están aprobados? Vale, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Además es verdad, por lo que quería... Como dices, José, esto pasa cuando das préstamos a casi toda España, efectivamente, que hay muchos.
No. Esto pasa, te agradezco que me lo digas, esto pasa cuando toda España está ante un estado de alarma y el gobierno decreta un real decreto en el que no se puede salir de casa. Y eso significa que no se puede ir a firmar al notario, ¿no? Entonces, ENISA no ha paralizado nada. Ha sido el gobierno el que, con muy buen criterio, como estamos viendo, ha decretado un estado de alarma que ha paralizado la actividad. Y entre esa actividad, como digo, pues ha paralizado las firmas ante notario, ¿no? En nuestro caso, pues el año pasado aprobamos 514 préstamos y de los 514 préstamos nos quedan por formalizar 14, por cierto, que también aprovecho, digo, tenemos la documentación de varios de ellos, esos 14 que se nos han quedado ahí, que no hemos podido firmar, pues entiendo perfectamente que estén nerviosos, ¿no? Y que en fin, y que traten de que los firmemos. Pero bueno, creo que todo el mundo entiende que la situación que vivimos y, como digo, pues esto es una cuestión puramente de que en España había que nos decía, bueno, se puede hacer digitalmente. Yo creo, aunque le parezca mentira a mucha gente, no todo se puede hacer todavía digitalmente. Yo creo que esto lo hemos tratado de explicar todos un poco, ¿no? Isidro lo ha explicado antes muy bien. En España, para firmar un préstamo tienes que ir al notario. Se puede desdoblar, es decir, yo puedo ir a un notario en Madrid y alguien puede ir a un notario en Valencia o en Barcelona, pero hay que ir al notario, ¿vale? Y en ese sentido, y con un estado de alarma, con la economía y toda la actividad productiva parada, pues una institución pública no puede fomentar el desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es comprensible. Vuelvo a repetir, bajo el concepto de que, como esto es de todos, a mí no me gustaría que las instituciones públicas que yo pago estuvieran haciendo lo contrario a lo que daña mi salud o la de mi hijo, ¿no? Por lo tanto, pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Pues ya, la Semana Santa, ¿no? Obviamente, la semana que viene, la siguiente, en cuanto empieza a desescalar un poco la situación, firmaremos las 14 que quedan, insisto, 14, 514. Evidentemente, tomaré nota de las 14 que son, porque desde luego son persistentes e insistentes, porque me persiguen allá donde voy. Pero, y lo entiendo, ¿no? Porque necesitan ese apoyo financiero. Las firmaremos en breve y luego, a partir de ahí, todas las renegociaciones las seguimos haciendo, ¿no? Además, en condiciones mejores, claro que sí, las vamos a firmar. Ahí sí que hemos habilitado un procedimiento que ya hemos informado a todos los clientes en ENISA. Quiero también poner en valor, como ha hecho Pilar, el trabajo de todo el equipo de ENISA, ¿no? Somos en torno a 50 y algo, no es muy grande, pero estamos gestionando 3.000 préstamos vivos y una entrada a día de hoy de en torno a 2.000 solicitudes al año, ¿no? O sea, quiero decir, es un volumen de trabajo importante, está trabajando muy bien y desde casa todos, por supuesto. Y entonces, todas estas renegociaciones, como digo, hemos informado a todos los prestatarios y lo que vamos a hacer es inicialmente gestionarlas mediante confirmaciones telemáticas, correos electrónicos, pero antes de final de año tenemos que ir al notario. Entiendo que la situación estará mejor y podremos ir. Así que a las 14 empresas que tienen pendiente ese préstamo también les hemos enviado un correo diciendo y explicando la situación, diciéndoles que su dinero está garantizado, porque esto estaba evidentemente aprobado el año pasado, y que en cuanto la situación pues sea mejor y los notarios también lo tengan a bien, pues lo vamos a hacer, que va a ser ya la semana que viene. Estupendo, clarísimo. Pues terminamos con muchas gracias, porque efectivamente es una duda que hemos visto mucho por las redes y está perfectamente que la situación es la que es. Pilar, no sé si quieres decir algo, que estás en mute. Yo, afirmar lo que dice José, los notarios no quieren que firmemos a distancia, los notarios quieren que sea presencial, porque dicen que es la única manera de comprobar que firmas tú, ya que la firma electrónica dicen que la pueden haber puesto en cualquier dispositivo. Entonces, es un problema de que ellos insisten en que no puede ser electrónicamente, sino que tiene que ser presencial. Y es verdad que, bueno, se están viendo los reales decretos nuevos que saca el gobierno, si puede permitir la movilidad para actividades de financiación y dentro de las actividades de los notarios, ¿no? Que sean declaradas que se pueda realizar esa movilidad. Con el
perjuicio que supone para la persona que tiene que salir, porque obviamente es la que se está exponiendo, ¿no? Aunque sea solamente una persona de toda la organización, pero también entendemos que hay que hacerlo si se les permite. Sí, nosotros, como digo, disculpa el término, lo retomamos ya, pero evidentemente, bueno, pues estas semanas serán en fin, de mucha urgencia, ¿no? Y de una recomendación expresa y manifiesta por parte del Gobierno de quedarnos todos en casa. Entonces, bueno, también como una medida un poco, digamos, pedagógica, ¿no? Y como institución pública, yo creo que hace os ha pasado también algo similar y, bueno, pues lo iremos retomando ahora, ¿no? Pero como instituciones públicas que somos, pues creíamos que teníamos que fomentar hacerlo así. Pues esa es una de las peticiones que le tenemos que hacer al Gobierno, ¿no? Oye, en situaciones de estas, medidas extraordinarias, porque no puede ser que esté todo el mundo en jaque y aparte el riesgo que puede suponer luego para los notarios cuando todo el mundo quiera ir al notario para firmar. O sea, es que tampoco me parece justo para ellos. Bueno, pero si me permites, Laura, y aprovecho el micrófono y mi momento para hacer la petición a quien se le hay que hacer, que no es al Gobierno, es a los notarios, para que firmen y permitan firmar digitalmente, porque se lo llevamos haciendo mucho tiempo. No todo es ni culpa ni responsabilidad del Gobierno, afortunadamente. Y en este caso, bueno, pues yo me consta que la Administración General lleva tiempo solicitando a los notarios, a los colegios de notaría, que se puedan realizar estos trámites digitalmente. Y no lo podemos hacer ni ahora ni en condiciones normales, cuando tenemos que desplazar a gente, como ha explicado Pilar, a veces de diferentes ciudades incluso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la petición, el destinatario correcto de la petición son los notarios y notarias. Los notarios. Pues vamos a hablar con el colegio. Que supongo que seguirán firmando conmigo después de haber dicho esto, pero lo digo con todo el cariño, pero realmente son los destinatarios reales, ¿no? Sobre todo es que acepten la firma digital, porque ellos, igual que nosotros estamos aquí conectados, se pueden conectar y preguntarme si este documento lo he firmado yo. O sea, que no veo yo cuál es la dificultad de que tenga que no pueda ser digital, ¿no? Teníamos que haberte de un notario. Sí. Mira, pero sabiendo que hay un problema con los notarios, a eso me refería yo con las oportunidades. O sea, que alguien empiece a pensar cómo se resuelve el problema de los notarios. Eso es lo que hay que pensar. Porque financiación tenemos claro que va a haber, tanto por parte de NISA como de CDT. Pues que alguien de los 115 personas que tenemos escuchando nos proponga una solución. Ese es el optimismo que hay que tener. Ese es desde mi punto de vista. Esas son las oportunidades que hay que buscar. Perdona, Laura, que te he cortado. No. O sea, perfecto. Queda anotada la petición para los notarios. Lo que terminemos, como decía Laura, si os parece, diciendo un mensaje que queréis dar al ecosistema. Pensad que hay unas 140 personas ahora escuchándonos y todas estas están probablemente preocupadas por sus negocios, son la mayoría emprendedores, también hay inversores por lo que hemos visto en el listado, pero básicamente es el ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les daríais? No sé por quién quiere salir. Pilar, muy bien. Yo les daría un mensaje realmente. Yo soy optimista por naturaleza y yo creo que ante una crisis siempre hay una oportunidad y hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y yo creo que los emprendedores además son unas personas con una visión, una capacidad y una resiliencia increíble y que son los que realmente nos pueden sacar hacia adelante y, como tú dices, ser las futuras compañías de dentro de 20 años, ¿no? Entonces, que sigan confiando, que lo tomen como una oportunidad, que desde luego desde el punto de vista de las instituciones yo estoy convencida que tiene que ser una acción conjunta, pero desde la parte que a mí me toca, que es dentro del CDT, tenemos dinero para seguir apoyándoos, tenemos muchas diferentes líneas de ayudas, damos más de 1.000 millones al año. Entonces, y en temas de ayudas no reembolsables, en subvenciones 200 y pico millones al año y en inversión directa en capital también otros 100 millones al año. Entonces, que estamos ahí para apoyarles y que tengan coraje, eso sí, sean prudentes, que la caja no es para tirarla, sino para administrarla prudentemente y gestionarla prudentemente. Y que adelante, que estamos con ellos para lo que necesiten y que se pongan en contacto con nosotros si lo necesitan.
Muy bien. José. Sí, perdón. Por mi parte, pues algo similar también, ¿no? En primer lugar, si alguien está, lo ha dicho Laura antes, ¿no? Si alguien está habituado a pelear frente a las adversidades son los emprendedores y emprendedoras, ¿no? De todo tipo, que los hay en todos los ámbitos, de todos los sectores, pero en este caso concreto, de los que nos están viendo, seguro que todos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Son ellos y ellas las que en el fondo nos tienen que ayudar a todos como sociedad a seguir adelante, viendo oportunidades, como ha dicho Carlos, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner los instrumentos, ¿no? Estamos trabajando, Cedetti lo ha explicado, yo también, Enisa seguirá con sus líneas, seguiremos financiando y arriesgando para que el capital privado siga arrastrando y tirando y entrando en todo este juego que es imprescindible, y ponemos todos los instrumentos a disposición. Hay que repensar, hay oportunidades de nuevos sectores, de nuevos negocios, de co-crear mercados. Esto es algo que también hacemos, no directamente con las líneas, pero sí hablando con todo el ecosistema, y nos parece muy importante, ¿no? Hay muchas oportunidades identificadas con esta cuestión de la crisis del COVID-19, pero también con otras muchas que había ya de la Agenda 2030 y al final, bueno, que pensemos que esta red que tenemos, que estamos viendo a nivel social, a nivel de sociedad, a nivel de instituciones, es también una garantía para nuestro futuro, ¿no? Que la pongamos en valor, que la utilicemos. Carlos, tú luego seguirás con nosotros, pero ¿qué mensaje darías ahora? Yo el mensaje que daría es, a mí me ha encantado algo que ha dicho Isidro, que es que no va a ser de golpe, que esto no se va a acabar de golpe, que esto va a durar algún tiempo y que esa recuperación nos va a llevar algún tiempo. Yo sigo, por un lado, que pensemos que esto no va a durar, que esto va a durar algún tiempo y que tenemos que ser capaces de pensar en aquellas cosas que podemos hacer mientras esto dura. Segundo, algo que ha dicho Laura que me parece que es súper importante, es si tienes un problema, habla con alguien que sepa, habla con un experto, no hables con cualquiera. Porque hay algo que es absolutamente cierto y es que si nos creemos, si estamos convencidos que hay una crisis, habrá una crisis. Si dejamos de pensar que hay una crisis, es muy posible que no lleguemos a tener una gran crisis. Yo he sido emprendedor antes, sé que los emprendedores que nos están escuchando sufren su pago de autónomos y su devolución de su cuota en ISA y las nóminas que tienen que pagar. Lo que yo les diría, el mensaje que yo les diría es: no penséis que hay una crisis, pensad en cómo os movéis hacia adelante. Y buscad el apoyo de esos expertos que os pueden dar de Venture City, hablar con Venture City, que os digan cómo podéis ir hacia adelante. Hablar con Aiming, hablar con Enisa. Moveros, buscar esas soluciones. Quejarse no vale para nada. Ese sería mi mensaje. Bueno, yo por último decir que creo que lo que ha pasado hoy es fascinante y tenía que llegar una crisis para que pudiéramos estar por videoconferencia hablando quizá Pilar y José, los grandes responsables de gran parte de la innovación de este país. O sea que ojalá pase a partir de ahora, haya crisis o no, con más frecuencia, porque yo creo que es un debate súper saludable. A los emprendedores, nuestros emprendedores españoles están siempre en crisis, porque no hace falta decir que España es de los países, a pesar de vuestra buena fe y de los grandes presupuestos que tenéis en comparación con otros presupuestos europeos y americanos, por supuesto, es donde todavía se invierte muy poquito en los emprendedores de tecnología, con lo cual ellos están acostumbrados a sacarse las castañas del fuego por tierra, mar, aire y lo que haga falta. Y yo creo que tenemos que escucharles más, incorporarles más en nuestro día a día, porque ellos son los que van a hacer la España del futuro. Entonces, todo lo que podamos ayudar, todo lo que podamos aprender, esto yo creo que es poco. Pues oye, muchísimas gracias a los cuatro. Hay muchos mensajes. Primero, que sí que va a haber financiación, ¿no? Que hay que encontrar los canales, que cuando tengamos ese notario virtual va a ser todo mucho más fácil para todos. Y sobre todo, yo creo que es verdad que la verdad es que estamos hablando día a día con todas las compañías de nuestro portfolio, pero también con compañías de fuera. Tampoco oímos muchas quejas, la verdad. Yo creo que están todos queriendo salir adelante. Y ahora, para muchos de ellos, incluso es el momento para el que
se han estado preparando como gestores o como directores o como fundadores de la compañía para este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos teniendo conversaciones súper interesantes donde ves el emprendedor que se descubre ante esto y de un día para otro de repente solo te viene con soluciones. Es impresionante, ¿eh? Estamos, lamentablemente... Si me permitís... ¿Vale? Sí, no, iba a hacer un comentario de eso que has dicho porque yo creo que nos va a animar un poco a todos, ¿no? En base muy rápido, ¿no? Nosotros que, como decía, hemos puesto en marcha condiciones de renegociación, nos están preguntando muchos emprendedores si, bueno, yo puedo acogerme a estas condiciones, pero luego voy a poder pedir el siguiente préstamo en ISA porque lo que quiero es seguir avanzando, ¿no? A mí me parece un mensaje impresionante, ¿no? Es el más esperanzador de todos. Es decir, evidentemente tengo que renegociar porque tengo que salir adelante, pero estoy más preocupado en seguir avanzando que en sobrevivir, ¿no? Esa actitud de avanzar, de progresar frente a lo que es solo sobrevivir es, yo creo, lo que nos da la esperanza a todos, ¿no? Totalmente. Y no me cabe la menor duda que con esa actitud la gente, como bien dice Carlos, y los emprendedores, pues lo que van a hacer es convertirlo en una oportunidad. Pues muchísimas gracias otra vez a los cuatro por haber estado aquí, que la verdad es que no ha sido mucho tiempo, pero una maravilla que os hayáis podido unir. Y si os parece ahora, toda la audiencia que quiera, vamos precisamente a hablar con el equipo de Carlos y con Carlos sobre ayudas que vosotros estáis viendo en el día a día de forma práctica para la innovación desde varios ángulos. Entonces, nos despedimos aquí, Carlos, Pilar, y os queréis quedar, estáis siempre invitados, por supuesto, encantados. Bueno, yo primero, lo último ya quería agradeceros esta jornada, que me parece muy interesante y muy útil, sobre todo para apoyar a los emprendedores y también a los founders para que sepan que las instituciones están ahí y que les vamos a acompañar y no les vamos a dejar solos en estos momentos, sino al contrario, vamos a flexibilizar y ayudar al máximo posible. Y sobre todo eso, agradeceros esta oportunidad y a todo el mundo que se ha conectado, porque adelante que todos podremos, todos juntos. Gracias. Pues me sumo completamente a lo que dice Pilar. Muchas gracias por invitarnos. Encantados de participar, Laura, cuando quieras, ¿no? Superaremos la situación, estaremos en condiciones normales y nos veremos física o virtualmente cuando queráis y trasladando el mensaje de Pilar, ¿no? De que las instituciones estaremos y desde luego ya estamos, ¿no? Apoyando en todo lo que podamos. Pues muchas gracias. Laura, tú como quieras también, ya sabes que siempre invitada, pero si te quieres quedar con nosotros, encantados. Sí, yo todo lo que sea aprender ya sabes que me fascina, o sea que... Yo también. No puedo quedarme más, lo siento. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pasamos, si queréis, están también Lisistrata, Carballeda y Javier Saldaña por ahí. Si os queréis activar la cámara. Y entramos con... Hola, buenas tardes. Javier y Lisistrata, a ver... Lisis está aquí, sí. Está ahí, ¿verdad? Está, sí. Está, sí. Ahí está. Muy bien. Estupendo. Pues, bueno, Aimin, como ha comentado Carlos, precisamente es una compañía que tenéis ya más de 1.000 clientes en España, ¿verdad? Es una compañía internacional, pero en España pues probablemente seréis uno de los players con más actividad y de hecho yo, habiendo hablado con Lisis mucho de ayudas, probablemente seréis de los que más sabéis de cómo es el día a día, no solo lo que aparece en los papeles, sino que vais viendo cómo efectivamente eso que decía antes Pilar, de que en cuestión de una semana se está precisamente derivando ese dinero a innovación, se está consiguiendo, ¿no? Entonces, pues no sé si Carlos os queréis presentar un poco y comentar a la comunidad. Sí, teníamos una presentación, no sé si Lisis la iba a compartir o Javi la iba a compartir, no sé si la podemos compartir o no. Yo tengo aquí preguntas, o sea que no os preocupéis porque tengo, y de hecho esto está abierto, el que quiera preguntar, que levante la mano y le vamos dando pie a preguntar. En principio estoy compartiendo ya. Sí, te vemos perfectamente una presentación. Vale, una presentación muy estándar. Yo la verdad es que me había preparado para contaros, o sea, no es mentira que yo sea un optimista enfermizo, o sea, yo realmente creo muchísimo en las personas
Y lo que os iba a contar realmente era parte de lo que hemos comentado antes. No sé cómo pasarlas. Las pasa Lisa. Yo tengo un comentario. Las presentaciones que deshumanizan un montón, sí, ¿no? Las conversaciones. Entonces, sobre todo, como ya mucha gente lleva con nosotros 1 hora, yo creo que lo que sería interesante es, si hay cosas clave que queréis enseñar de la presentación, fenomenal. Pero pues vamos a eso, sí. Vosotros, interactuar con vosotros creo que puede funcionar mejor. Laura, tienes toda la razón, que hacer una presentación a ladrillo quizás sea una mala idea, ¿vale? Pero sí tiene sentido. Tenemos tres bloques que son muy interesantes, que son todas esas ayudas de CEDETI que hemos estado hablando con Pilar, que nos ha mencionado, por lo menos que nuestra audiencia las entienda, sepa cuáles son, ¿vale? Una segunda, que es toda la parte de bonificaciones por personal investigador, que nos contarán Javi y Lisis también, y la tercera es la parte de deducciones y de tax list. Entonces, como son 4 cosas muy rápidas, yo, si te parece, hago una introducción muy breve, que Javi y Lisis nos cuenten esas 4 áreas, y a partir de ahí preguntas, que es lo más sencillo. Tú decías, Laura, habla con alguien que sepa mucho. Perdona, Andrés. Me decías. De hecho, está abierto el chat, o sea que si durante la conversación hay alguien que os quiere hacer, fenomenal, que levante la mano. Fenomenal. Laura decía, habla con alguien que sea experto. Nosotros tenemos más de 150 empleados en España, tenemos más de 1.000 clientes, estamos permanentemente trabajando con CEDETI, buscando soluciones de financiación a la innovación para nuestros clientes, y de hecho nosotros tenemos una herramienta propia que llamamos IBD, que llamamos Innovation Business Discovery, que es, ven, cuéntanos qué haces, y nosotros, a cambio de contarnos lo que haces, con un acuerdo de confidencialidad y todo lo que tú quieras, somos capaces de hacerte un análisis de portfolio de cómo debería de ser tu financiación de la innovación en base a todos los mecanismos que hay. Entonces, a toda nuestra audiencia, oye, llamadnos, contadnos. Podemos hacer IBDs Express y de hecho, a través de Venture City ya hemos hecho alguno. Yo me ofrezco a que escuchemos a todas esas empresas para contarles lo que tenemos que hacer. Pero de esa experiencia lo que sale es un decir, oye, tienes todas estas opciones, ¿cuáles son las que te pueden interesar más o que te pueden interesar menos? Al final hay muchísimas alternativas dentro del mercado de la innovación, y realmente, vuelvo a lo de Laura, habla con alguien que sea muy experto y sea capaz de decirte qué es lo mejor en cada momento, no en base a un interés por detrás, sino lo que tú necesitas como empresa, dependiendo de tu tamaño, de tu punto, de tu estado en el ciclo de vida de tu empresa, si estás antes de una ronda, si estás después de una ronda, cuáles son tus necesidades a corto plazo. Habla con nosotros, eso es lo que quería deciros. Yo no me quiero enrollar mucho más, creo que tengo el mejor equipo del mundo, no, estoy convencido, tengo el mejor equipo del mundo. Tenemos a Javi Saldaña, que es el director de innovación, que es el responsable de todas esas personas que se encargan de hacer esa consultoría, y tenemos a Lisis, que es una de las managers de innovación, súper experta en todo lo que son ayudas y CEDETI. Y sin más, os abro a que empecéis a hablar de toda la parte de ayudas. Javi, yo me callo y abrimos la conversación. Bueno, pues antes de nada agradeceros por la oportunidad de poder comentaros hoy aquí un poco cómo vemos nosotros el escenario actual desde el punto de vista de los retornos que nos proporcionan los incentivos a la I+D+I que existen, que es un poco lo que os queremos contar hoy. Incentivos que tan importantes son los nuevos, los que se potencian vía esta situación que estamos viviendo actualmente, como los que ya existían y que a lo mejor no se utilizan todo lo que deberían, ¿vale? Entonces, por eso los 2 apartados que comentaba antes Carlos, ¿no? Por una parte, ayudas que es donde más foco se está haciendo actualmente y donde más se está potenciando vía, sobre todo, CEDETI, en lo que tiene que ver I+D+I. Y por otro lado, al final, pues veremos deducciones, bonificaciones, que son incentivos que existen, pero que también pueden tener mucho retorno para empresas, ¿vale? Nosotros, dentro de sus clientes que comentaba Carlos, trabajamos desde grandes compañías, pero también tenemos startups, tenemos scale-ups de las más conocidas. O sea, tenemos mucha experiencia aplicando estos incentivos en distintos tipos de compañías y en distintos momentos, ¿no? Por la parte de ayudas, por la parte de CEDETI, ¿qué es lo más importante, ¿no? Quizá el mensaje más importante es que no todo va dirigido solo a aquellas empresas que investigan, que proporcionan recursos para resolver la problemática actual. Eso es una parte, ¿vale? Pero hay otra parte muy significativa que es
líneas que ya estaban activas, líneas que se utilizaban, facilitar el acceso a las mismas, ¿no? Comentaba antes Pilar, fast track, es decir, evaluaciones súper rápidas. Tenemos experiencias de evaluaciones de proyectos en una semana. La agilidad que da eso a las compañías es tremenda. Eso lo habéis visto con cuántas compañías. O sea, es decir, realmente está siendo así, porque una semana en España parece de locos, que lo estén consiguiendo. Entonces, Totalmente, o sea... ¿Cuántas compañías habéis visto así realmente? Los propios incrédulos hemos sido nosotros, es decir, estas son iniciativas muy recientes, pero yo creo recordar, y que el ISIS me corrija, que por lo menos tenemos 3 casos donde ha sido así de ágil, o sea, ha sido tremendo. Obviamente depende de 2 variables. Una, lo ágiles que son también las compañías, ¿vale? Muchas veces los tiempos que a nosotros nos lleva a presentar un proyecto vienen de la mano de que las compañías a lo mejor no son suficientemente rápidas en proporcionar la documentación que necesitamos, pero por otro vienen también del tiempo que el organismo necesita dentro de su proceso natural para evaluar técnicamente la propuesta, evaluar económicamente la propuesta que presentamos y decidir si esa propuesta es financiable o no y en qué medida, ¿vale? Entonces, esa línea está funcionando muy bien, es decir, todo lo que aceleramos para conseguir financiar antes proyectos, y luego la reducción de garantías, ¿vale? Reducción de garantías que en el caso de pequeñas empresas va hasta proyectos de 500.000 euros, de medianas hasta 1 millón, de las mid-caps hasta 3 millones de euros, o sea, donde antes las exigencias eran bastante exhaustivas, ¿no? Ayer comentábamos precisamente con el anterior director de CEDETI en otro webinar que teníamos, que muchas de esas medidas quizá tenían sentido en un escenario de post-crisis del que vivimos en 2010-2011, pero que ahora no eran tan necesarias, y que entonces esta medida de CEDETI también era muy necesaria, ¿no? O sea, que esta situación ha ayudado a impulsarla, pero que es cierto que ha sido una medida muy interesante para que esa financiación llegue a cualquier tipo de compañía, ¿no? No solo a compañías que, si ya son más solventes, técnicamente o teóricamente necesitan menos esta financiación, sino a compañías que, siendo teóricamente menos solventes, probablemente puedan aportar una innovación I+D muy superior al mercado, ¿vale? Javier, perdona que te corte. Una duda que tiene todo el mundo es si aquellas compañías que están haciendo ERTEs o están despidiendo gente, esto les va a afectar precisamente a recibir esas ayudas o esas bonificaciones. ¿Qué está pasando ahí? Aquí el tema de los ERTEs, Andrés, depende un poco del incentivo. Es decir, por ejemplo, tenemos grandes compañías tipo tecnológicas, ¿no? Donde más o menos en base a su mercado, pues su negocio ha decrecido parcialmente, hace un ERTE parcial. Una bonificación, una reducción de un pago a la seguridad social, pues se minorará en la proporción que se minore el ERTE. Una deducción fiscal a futuro se minorará en función de que yo tengo menos gasto en el proyecto porque tengo menos personal dedicado a ese proyecto, con lo cual tendré una menor deducción porque es la consecuencia del gasto que yo tengo. Y en el caso de las ayudas es ligeramente diferente. Es decir, si yo ahora mismo tengo un ERTE, probablemente habrá que valorar con la compañía si es el momento idóneo para acudir a una ayuda, ¿no? Si ya tengo una ayuda, ¿qué es lo más adecuado? Pues acudir a las líneas que han lanzado tanto CEDETI como el resto de organismos públicos que dan financiación, que es pedir una modificación de resolución donde se aumenta el alcance. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el tiempo que yo tengo el ERTE y que probablemente fuera de un incumplimiento porque no puedo desarrollar ese proyecto, eso no me compute a efecto de la justificación y yo lo puedo retrasar. Imaginaros, esta situación dura 3 meses. Pues esos 3 meses se posterga la finalización de mi proyecto. Entonces yo, si lo tenía fecha de fin previsto 31 de diciembre de 2020, pues me voy a 31 de marzo de 2021, con lo cual, con un presupuesto igual, una inversión igual, lo que me permiten es poder ejecutar ese proyecto y poder justificar el gasto, ¿vale? Entendido, genial. Un poco el impacto que tendría. Sí. Y luego, en línea a las ayudas quizá ya más específicas, aquí sí que el ISIS pues, puede entrar a detallar un poquito más en dónde se está haciendo más foco actualmente. Yo digo, sobre todo desde CEDETI, que quizás sea el organismo que más ha cogido el guante a la administración de cara a implementar pues, beneficios ahora mismo para los proyectos de I+D+I.
Sí, bueno, André, lo primero a todos, buenas tardes a los espectadores que estáis ahí también, porque entendemos que ya igual es un poco tarde. Nada, yo lo que quería comentar en líneas generales es las 4 grandes ayudas que existen ahora en CDTI y que sí que es cierto que en un corto o medio plazo podrían ayudar a obtener financiación. De CDTI, bueno, la primera ayuda y quizás una de las convocatorias más conocidas dentro de las empresas de reciente creación, startups, es la convocatoria Neotec. ¿Vale? Esta es una convocatoria que está alineada con BOES, o sea que un contra que puede tener ahora mismo en este estado de alarma es que las fechas pueden variar. No obstante, se supone que va a lanzarse el 15 de abril, ¿vale? Y el plazo cerraría para la presentación de propuestas el 15 de junio. ¿Qué financia Neotec? Aquellas pequeñas empresas que no tengan más de 3 años más de 3 años de creación desde la fecha que cierra el plazo de presentación de la ayuda, y lo que nos financia es el desarrollo de una tecnología o el desarrollo de productos o servicios de cara a que la empresa pueda desarrollar su actividad. Estamos hablando de que es una convocatoria a fondo perdido, es decir, que nos van a dar una subvención que puede llegar hasta 250.000 euros, y los presupuestos mínimos que nos exigen que sean financiables, es decir, el presupuesto mínimo que vamos a presentar es en torno a 175.000 euros. Como datos interesantes, el año pasado en CDTI, para esta convocatoria se financiaron en torno a 196 proyectos y la financiación media que obtuvo cada empresa fue en torno a los 240.000 euros. Es decir, que es bastante probable alcanzar el máximo de subvención, de financiación que te dan. No obstante, entramos en concurrencia competitiva. El año pasado se presentaron 400 solicitudes, ¿vale? Y en la última resolución que hubo, estamos hablando que la nota de corte estuvo en torno al 7,1. Vale, luego otras ayudas que nos parece interesantes comentar y que digamos que son las 3 fuertes de CDTI, para mí y para todos son las líneas de la convocatoria PID, la LIC y la LICA. Vale, en términos globales, ¿qué puntos fuertes nos dan estas ayudas? Es una ventanilla abierta todo el año, o sea, que es decir, que nos vamos a poder presentar independientemente de si estamos en estado de alarma o no, si es verano, si es invierno, nos da igual. Es una aplicación online, es bastante ágil. Es cierto que se puede estar presentando una solicitud de ayuda, como decía Javi, en torno a una semana si recibimos buen feedback de la empresa de cara a la elaboración de la solicitud. Son ayudas parcialmente reembolsables, ¿vale? No es una subvención a fondo perdido, pero para empresas pymes, medianas, incluso gran empresa, en algunos casos nos dan unos tramos no reembolsables que sí que, si hacemos los números internos, nos puede salir interesante el optar por esa convocatoria. No son concurrencia competitiva, con lo cual no competimos frente a nadie, y yo sí que quiero recalcar la actitud proactiva de CDTI, es decir, nosotros siempre solemos acompañar a las empresas antes de presentar una solicitud a que los expertos técnicos nos asesoren, nos den sus opiniones, nos comenten cómo perfilar el proyecto de cara a tener un éxito pues prácticamente del 100%, ¿no? Asegurar que ese esfuerzo va a llegar a buen cauce. Y bueno, que es una aplicación online, aunque esto ya lo he repetido, pero hace que todo sea bastante ágil y pueda ser pues eso a distancia o no. Entrando ya en las 3 convocatorias, pues destacar la de proyectos de investigación y desarrollo. Estamos hablando de que esta convocatoria, si soy una empresa, pues si quiero desarrollar un nuevo producto, quiero desarrollar un nuevo servicio, incluso quiero implementar una tecnología emergente dentro de un sector, me va a financiar esa actividad. Lo mismo, me va a exigir un presupuesto en torno a mínimo de 175.000 euros. Puedo participar con otros socios, es decir, que puede ser un proyecto en consorcio, si necesito de varios desarrollos de otras entidades. Y en esta convocatoria, lo que os comentaba de la financiación, es cierto, es un préstamo, pero es un préstamo que ahora mismo es a interés cero, ¿vale? Nos dan en torno a 7 o 10 años, según elijamos, para la devolución,
y además tenemos un periodo de carencia de 3 años respecto de la finalización del proyecto. Creo que hay una pregunta, me parece, Andrés. No, precisamente estaba justo ahora escribiéndoles que pueden Vale. pues, que quiera preguntar. Y bueno, en caso de las pymes, medianas empresas, pequeña empresa, estamos hablando de que en esta convocatoria nos pueden dar un tramo no reembolsable en torno al 30%. O sea que si nosotros presentamos un proyecto de 200.000 euros, si te financian hasta el 75% como préstamo, en algunas regiones incluso podríamos llegar al 85%, estamos hablando de conseguir en torno a pues unos 220, unos 60.000 euros de tramo no reembolsable. Esta digamos que es la convocatoria reina de CDTI. Luego tenemos otras alternativas a nivel quizás financiero, no sean tan ventajosas, pero siguen siendo interesantes. Una de ellas es la línea directa de innovación, es decir, esta ya cuando estamos apostando por un proyecto que ya no vamos con la I y la D mayúscula, sino con la innovación tecnológica, es decir, tenemos un riesgo menor y lo que simplemente es queremos probar un modelo industrial o adaptar una tecnología ya existente a nuestro modelo de producción, podemos optar por esta convocatoria. Lo mismo, nos van a financiar una ayuda a tramo no parcialmente reembolsable. Incluso podemos obtener, en esta tenemos el interés a Euribor, Javi, si no me equivoco, corrígeme, creo que estaba en torno al 1,2 ahora, me parece. Sí, entre el 0,2 y el 1,2, ¿vale? Y también podemos optar a tramos no reembolsables. Son más pequeños, en torno a un 5 o un 10% si está financiada por fondos FEDER, que son los europeos. Y lo mismo, aplicación online y podemos contar con un asesoramiento previo de CDTI de cara a presentar la solicitud. Mira, me está llegando preguntas. Lisis, te voy preguntando. Yo creo que sí, que va a ser más práctico. Una de ellas es, ¿cuáles son los efectos sobre bonificaciones si te acoges a la moratoria y aplazamiento en el pago de cuotas de los seguros sociales? Vale, yo esta pregunta, quizás cuando hablemos de la parte de bonificaciones, que comentemos en qué consiste el incentivo, creo que va a ser más funcional, porque se va a ver el impacto, sobre todo, para no juntarnos con las ayudas. Y nada, la última ayuda que quería comentar es una ayuda destinada a la inversión también, es decir, a la compra de equipamiento y también a la compra de unos activos materiales, y también nos compraría activos intangibles, como viene a ser una patente, una licencia de uso, ¿vale? Esta es la LICA, y lo que a partir de ahora, anteriormente solo era una ayuda que solo podías optar si estabas en determinadas regiones, véase Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias. A partir de abril se ha abierto, como comentaban antes, a todas las comunidades autónomas, y lo que nos financia principalmente son inversiones, la adquisición tanto de activos materiales como inmateriales. Un poco sería el dibujo global, es decir, en CDTI ahora mismo hay ayudas tanto para financiar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Nos están pidiendo presupuestos mínimos de en torno a 175.000 euros. Nos permiten una duración de proyecto en torno a un año y medio. Se pueden prorrogar, o sea, no hay inconveniente. CDTI en ese aspecto es muy flexible. Podemos, de estas ayudas, aunque sean parcialmente reembolsables, obtener tramos no reembolsables que pueden llegar hasta para las pymes en torno al 30%. Y luego, muy importante, el tema de los anticipos. Estamos hablando de que una vez que se firma el contrato con CDTI, que es cierto, está funcionando ese fast track, estamos resolviendo el proyecto en una semana, o sea, están haciéndolo muy rápido, podemos recibir una financiación en torno al 35% de nuestro presupuesto, incluso sin exigirnos garantías como estaba ocurriendo hasta la fecha en algunos casos. Mira, te traslado una pregunta de Fernando García Tolosa. Hola, una consulta. Tenemos un PDI de CDTI aprobado. Presentamos el proyecto en plazo hace 8 meses y desde entonces estamos esperando la evaluación técnica para la recepción de fondos. ¿Es normal este alargamiento en los plazos? Gracias. La verdad es que ahí sí que casi entender más bien el caso, porque la media de CDTI que nosotros tenemos en un proceso normal es en torno a 3 meses, desde que se presenta la solicitud hasta que obtenemos la resolución. Por tanto, creo que quizás hay alguna
alguna circunstancia externa, si no lo podemos comentar por privado con esta persona, pero lo normal es que en torno a 3 meses se esté obteniendo la resolución. Qué raro, vamos. Bastante raro que no tanto. Vale. Otra de José María García. Con un ETEC aprobado en 2019, ¿es viable presentarse a otras vías de financiación CBETI? ¿Se rebajan las posibilidades de conseguir la financiación por ser ya una empresa financiada Neotec? Está seguro que lo hace mucho. En principio, si estamos optando a financiación para un nuevo desarrollo, no tendría que haber ninguna incompatibilidad más allá de que se pida financiación para el mismo proyecto. Aquí lo que es importante es que al final una ayuda luego hay que justificarla. Entonces, si imaginar que tenemos una empresa con 10 empleados y esos 10 empleados los voy a emplear para justificar el Neotec, no voy a tener con qué poder justificar la ayuda que solicite, ¿no? Ese sería un poco también el factor limitante. En tanto en cuanto la línea de actividad no sea la misma, sea como sea si sea un nuevo proyecto y tengamos, digamos, un equipo de trabajo, un proyecto como tal, un plan de trabajo con recursos con los que poder justificar, no tendría que haber mayor inconveniente. Vale. Sigue si quieres, que no te corto más. O lo intento, Nada, y simplemente con las ayudas también es importante, quizás en este caso, cuando tú has recibido una ayuda y quieres presentar otra ayuda, es importante cuidar el efecto incentivador, es decir, cada ayuda debe corresponderse con un proyecto que no haya iniciado ni la parte técnica ni la parte económica, porque todas ellas necesitan ese efecto incentivador. Bueno, vamos a hablar de las bonificaciones sociales un poco, ¿te parece? Perfecto. Pues bueno, las bonificaciones por I+D+I lo que permiten a la compañía es reducir el pago a la seguridad social por aquellas personas que hacen, digamos, innovación al menos en exclusiva. Es decir, pues si tenemos proyectos muchas de estas startups, que serán startups tecnológicas que al final desarrollan un producto, una aplicación, lo que sea, pues muchos de sus profesionales están todo su tiempo haciendo innovación, ¿no? Esa gente sería susceptible de ser incluido en incentivo y lo que la empresa consigue es reducir el 40% de lo que paga la seguridad social por la parte de contingencias comunes, ¿vale? Este incentivo quizá en este momento es tremendamente interesante porque es el que tiene el efecto más inmediato, ¿vale? Como comentábamos antes, casi todas las ayudas son competitivas, es decir, nosotros presentamos y el proyecto nos lo podrán conceder o no. Tanto las deducciones que veremos después como las bonificaciones son derechos, es decir, yo como compañía decido si me lo quiero aplicar o no en base a si cumplo los requisitos o no, ¿de acuerdo? Entonces, a ser un derecho y encima tener un efecto inmediato, es decir, si yo decido bonificarme el mes que viene, el efecto lo tengo en los seguros sociales de ese mes, con lo cual el retorno es inmediato, al final puede ser muy apetecible una situación al final donde es más fácil que haya una tensión de caja o de tesorería, ¿no? ¿Y qué pasa, ahora sí la pregunta que os hacía antes, ¿no? ¿Qué pasa con esas bonificaciones si te acoges ahora a la moratoria o al aplazamiento en el pago de las cuotas de los seguros sociales? Claro, si te acoges a la moratoria en el pago, lo que sucede es que el impacto de la bonificación se retrasa consecuentemente, ¿de acuerdo? Es decir, si yo en vez de pagar en abril las cuotas las pago en junio, el ahorro correspondiente a abril lo voy a tener en junio cuando vaya a pagar, pero no lo pierdo, ¿vale? O sea, al final lo demoro en la misma medida que voy a demorar el pago. Lo que no hace la seguridad social es darme la bonificación para que yo pague después. Sí, perdón. ¿Vale? Y bueno, a grandes rasgos, ya os digo, ese es el incentivo, ¿no? O sea, al final nosotros lo que analizamos como expertos es que los proyectos y las actividades desarrolladas por los profesionales cualifiquen a efectos de lo que marca la ley y justificarlo para que la empresa pues lo aplique con garantías, ¿no? Después, otros incentivos que quizá el retorno no sea tan inmediato, pero que sí que dan un retorno cuantitativamente superior, que es la deducción fiscal por I+D+I. La deducción, ¿qué pasa? Que muchas empresas, sobre todo muchas de las personas que estarán con nosotros, que están emprendiendo, que están empezando, probablemente sus compañías no vayan a dar un beneficio en el corto plazo, con lo cual hablarles de un menor pago de impuestos pues puede sonar extraño. Lo que sucede es que existen dos mecanismos que sí que nos permiten aprovecharnos de esa deducción aunque no la podamos aplicar en el impuesto, ¿vale? Una es la monetización que nos ofrece la ley, es decir, yo cumpliendo una serie de requisitos puedo optar a que el 80% de esa deducción lo pueda recibir como un ingreso
Es decir, si yo resulta que en 2020 invierto 1 millón de euros en mi proyecto, consigo una deducción de 400.000, pues el 80% de eso lo podré recibir en el futuro como un ingreso por parte de la administración. Después, para startups, para empresas, para cualquier tipo de compañía que sea muy intensiva en I+D y que no quiera esperar esos plazos, no quiera cumplir esos requisitos, hay un instrumento que es el tax lease, ¿vale? El tax lease no es ni más ni menos que el traspaso de los créditos fiscales a un tercero vía la utilización de un esquema que es una AIE, ¿vale? Esto que permite al final que yo como compañía que hago mucho I+D y que no puedo beneficiarme de ella vía deducción fiscal, se la venda a un tercero y reciba un ingreso por esa venta, ¿vale? Al final equivale a que yo haga un servicio, es decir, lo que pasa es que le hago un servicio a la AIE, ¿vale? Por un proyecto que estoy haciendo para mí porque me interesa. Aquí es importante analizar muy bien el time to market que quiere tener la empresa, ¿vale? Porque es uno de los factores limitantes que nos estamos encontrando con startups, con empresas que quieren lanzar el producto muy rápido al mercado y al final este esquema pues tiene una duración mínima de 14-18 meses, que es lo que hace que a veces lo limite, ¿no? Pero en términos, digamos, numéricos, cuantitativos, ofrece unos retornos tremendamente interesantes para las compañías. Y por no enrollarnos mucho, este es el barniz que queríamos dar, ¿vale? Una pincelada y poder responder las cuestiones que les surjan a los asistentes. Mira, una pregunta de Pablo Bárcena. ¿Qué perfil de empresas, por vuestra experiencia, prioriza CDTI en las Neotec? Dice que si ha ido bien se consiguen unas 190 empresas de unas 400 solicitudes y casi el 50%, que no es mal ratio, ¿no? Pues, claro, aquí no es que CDTI priorice para dar la ayuda, ¿no? Sino que se evalúa pues tanto el proyecto como en el caso de Neotec tu plan de negocio. En Neotec el plan de negocio que tú tengas para comercializar la solución es casi más importante que el proyecto, ¿vale? Al final Neotec financia proyectos empresariales, no tanto proyectos al uso como puede financiar un CDTI PID o un CDTI LIC de los que comentaba antes Lisis. Entonces, ahí lo que se hace es analizar tanto el modelo económico como la solución tecnológica y en base a eso tener una puntuación. No hay un criterio, digamos, tipología de empresa de si eres más pequeña, más grande, de más reciente creación o de menos, ¿no? Mientras cumplas, digamos, los criterios administrativos, luego lo que se hace es evaluar la propuesta. Yo creo que un poco en la línea de lo que comenta Javi, en Neotec, por ejemplo, las propuestas de 100 puntos, estamos hablando que el 60% o más está encaminado a evaluar la explotación de los resultados y la capacidad emprendedora de la empresa. O sea, que más de la mitad está vinculado a esa explotación o comercialización, no a la innovación en sí del proyecto. Eso es. Así como en el resto de convocatorias, en el PID, desarrollo tecnológico, estamos hablando de que prácticamente el 70% de la puntuación está encaminada a valorar el desarrollo de la tecnología y el plan de actividades, la innovación del proyecto en sí. Otra pregunta que nos hace Alberto Lebrón, que es ¿cómo se evaluaría una compañía que ha tenido que cerrar ahora y se reactiva después de la crisis? ¿Cuántos puntos tendría de métrica, de facturación, sin resultados, obviamente? ¿Qué creéis que pasa ahí? Vale, pues ahí en un CDTI la evaluación de un proyecto se divide en la parte técnica y en la parte económica. CDTI te va a mirar unos ratios económicos y sí que va a mirar también la capacidad de que tú generes tesorería, cash flow, para poder devolver ese préstamo. Y luego también, sobre todo, te va a pedir que la ayuda que tú estés solicitando sea coherente en base a los ingresos que tú estás percibiendo. Entonces, una compañía que se cree, digamos, sea su primer año y quiera solicitar un PID, necesitamos, digamos, que tenga unos fondos o un patrimonio elevado para que CDTI le otorgue esa ayuda. Puede tener un proyecto muy bueno, pero si en la parte económica no es quizás a ojos de CDTI la más adecuada, lo que te puede exigir es avales. Mira, otra pregunta que tiene mucha gente siempre, que es de Miguel Navalón, que es ¿cuál es la forma más adecuada para acceder a CDTI, ¿no? Para trabajar con ellos? Él dice que ha tenido ya experiencia con ellos y que ha sido un poco frustrante, dicen por qué no le han dado las ayudas.
¿cuál creéis que es la mejor fórmula? Hombre, nosotros, por nuestra experiencia, la mejor forma es apoyarte en un experto que está acostumbrado, ¿no?, a una interlocución con ellos, y donde una compañía a lo mejor presenta un proyecto o 2 proyectos, pues nosotros presentamos a cabo al año muchísimos más, ¿no? Entonces, al final, la capacidad relacional que podemos tener es mejor, la experiencia que tenemos en cuanto a qué presentar y si es financiable o no, pues va a ser mejor, ¿no? Muchas veces la compañía pues cree mucho en su proyecto, ¿vale? Pero el valor no está en lo que tú crees en tu proyecto, que es importante, sino en cómo tú se lo transmites a CDTI para que CDTI crea en tu proyecto. CDTI o cualquier otro organismo, en esto no es muy diferente uno de otro, ¿no? Y ahí la labor de un consultor que sea experto y que pueda ayudarte a traducir muchas veces el lenguaje, a hacer foco en aquello que es importante en la evaluación, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor no es lo más técnico, muchas veces no es algo de detalle, sino que es algo, pues, como comentaba el análisis, ¿no? Es decir, oye, si con esto cómo vas a ganar pasta, ¿vale? Y hay veces que, oye, pues que no lo tienen tan claro o que no saben cómo enfocarlo, y por ahí es un poco como nosotros obviamente entendemos el cómo acercarse a CDT. Sí, yo la verdad es que ahí hemos liderado previamente un par de compañías y la verdad es que intenté las 2 cosas, sinceramente, que me imagino que es lo que está pensando mucha gente ahora mismo. Pues está oyendo, ¿no? Oye, esto ya me lo hago yo y me ahorro dinero, en cuyo caso es un esfuerzo tremendo, la verdad. Sí. Nos consiguieron hacía tiempo, la verdad. Y fue ahí con la ayuda de un experto. No erais vosotros, porque yo creo que todavía no... pero si nos hubieras conocido, hubiéramos sido nosotros, son logradores. Seguro, además que hace igual, pues no sé, era al principio además de CDT, o sea que ya lleva fácil. Andrés, perdona que te interrumpa. Yo creo que nosotros por experiencia sabemos que la interacción con CDT a veces no es tan de color de rosa como la hemos pintado en la interacción anterior que hemos tenido. A veces es frustrante y no nos entienden y no tenemos respuesta. Por eso es muy importante ese comentario que hacía Laura, tiene muchísima relevancia. Es que te acompañe alguien que realmente sepa cómo tienes que poner la solvencia financiera, cómo realmente tienes que enfocar tu proyecto, cómo hacer una validación previa del proyecto, de la componente tecnológica del proyecto, para que tengas las máximas posibilidades de que tu candidatura salga para adelante. Porque si no, efectivamente, pues es un proyecto muy frustrante. Yo también, como emprendedor, lo viví de forma individual y es un infierno, ¿no? No hay manera humana. Sí, no quiero, porque además, a veces es explicar lo que tú entiendes muy bien con una visión que no es la que tiene CDT ni cómo la va a analizar. Entonces, al final, efectivamente. Era vez manzanas traigo, ¿no? La conversación. Entonces, eso es. Sí, esa es la clave, sí. El matizar toda la forma de preparar la documentación, el plantear un presupuesto coherente. Luego, sobre todo, a ver, nosotros al final tenemos una ventaja en el sentido de que estamos trabajando con los expertos evaluadores prácticamente a diario. O sea que para nosotros es muy sencillo descolgar el teléfono y llamar a Carlos, a María o a Elena y decir, oye, tengo un proyecto de tu área, ¿cuándo te lo cuento? O sea, ese pasillo o esa entrada... pues afortunadamente ya está trazada. Y luego yo creo que es cierto que al final apoyarte en consultoras como nosotros es un coste, pero que no se nos olvide que en todas las convocatorias de CDT este coste está financiado. Sabiendo ese tramo no reembolsable o esa financiación, es cuestión también de ajustar esos números. No os quiero cortar, pero es que nos quedan 3 minutos para ir todos a aplaudir a la ventana. Lo más importante que tenemos que hacer en todo el día, todos. Voy a dejar, pero vamos, no sin antes un par de cosas. La primera ha puesto Carlos, que te agradezco enormemente, la disposición, la dirección de Amy, que es hola@amy.com, para que cualquier duda que tengáis, los que no habéis asistido al panel, escribáis y ellos lo pasan. Encantado, o sea que gracias, Carlos, también por la disposición. Y en segundo lugar, muchísimas gracias a los 3, a Amy y a todos por venir, que la verdad es que podríamos estar aquí probablemente varias horas más. Me están llegando todavía más preguntas, pero no nos va a dar tiempo a responder a todas. Así que yo os propongo... Andrés, yo lo que diría es, hemos puesto esta dirección para que nos manden todas las preguntas que quieran y intentaremos dar respuesta a todas las preguntas que haya. Estamos encantados.
y saber que os vamos a decir que sí o que no dependiendo de cómo lo veamos. Nos vamos a tomar el pelo. O sea, somos súper transparentes. Pues nada, os dejo entonces que salgamos todos a aplaudir, que muchísimas gracias de nuevo y nada, seguimos hablando. Gracias a todos. No sabemos todavía cuándo va a ser la siguiente Tectulia, pero probablemente en 2-3 semanas, al ritmo que llevamos, cada 2 semanas estamos haciendo una, o sea que os iremos avisando. Muchísimas gracias, Andrés, a Venture City y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.